Con las listas es que estas no se pueden cambiar. Es decir, una vez que tenemos una tupla, no podemos mover elementos o modificarlos. Por ello mismo, los operadores que son como suma, multiplicación, em, no se pueden, todos aquellos operadores que cambien a la tupla no van a estar disponibles pues para aplicárselas. Los elementos que pueden tener también pueden ser variados. Podemos meter desde cadenas de texto, listas, tuplas dentro de tuplas, etcétera. Podemos convertir una tupla en una lista con la función list y bueno, ya pasada a listas y la podemos manipular como una lista. Otro tipo de datos son las cadenas de texto. Para escribir una cadena de texto podemos utilizar varias maneras. Una es las comillas dobles, las comillas simples, triples comillas, y bueno, aquí vienen ejemplos de cada uno, ¿no? Se pueden concatenar cadenas utilizando la operación de suma. También se pueden multiplicarlas. Al multiplicar una cadena, esto la va a hacer aparecer el número de veces que se lo indiquen. También podemos preguntar si, si una cadena está dentro de otra, bueno, un pedazo de cadena está dentro de la, de otra cadena. Esto se hace con la función in. Eh, Tenemos también el máximo y el mínimo de la cadena, que esto es por orden alfabético. Em, ¿Qué más? Bueno, podemos imprimir también partes de la cadena. Recordemos que eh, el indexado que Python utiliza, em, ¿qué más sería importante? Podemos dividir las cadenas con el método split. Podemos también contar cuántas veces se encuentra una palabra o una letra en una cadena. Y el método find, que lo que hace es regresarte el índice de donde aparece la primera letra de la cadena que estás buscando. Por ejemplo, en el primer caso, al aplicar el método a la palabra mundo, nos regresa el índice donde aparece la primera M, que es la con la que comienza la cadena. El método upper, que regresa una cadena con todos sus caracteres en mayúscula. Lower, que lo regresa en minúscula, y capitalize, me parece, sí, que nos regresa la cadena con la primera letra en mayúscula. Hay muchos otros métodos. Este solo es como un resumen. Si ustedes quieren más información o necesitan algo en específico, les recomiendo que vayan a la documentación. Está bastante extensa y pues es algo que siempre tienen que recordar, ¿no? Las cosas no vamos a recordar todas las funciones, pero es importante que sepamos lo básico y dónde buscarlas. Bueno, otro tipo de estructuras de datos son los diccionarios. La forma en la que nosotros creamos diccionarios es abrimos llaves y vamos a escribir una. Lo primero que va a ir dentro de las llaves va a ser algo que se llama justo una llave. En este caso podemos ver ahí la palabra nombre y los dos puntos y otra cadena de texto, que en realidad pues puede ser cualquier tipo de dato, ¿no? Podría ser un número, podría ser una lista o una tupla. En este caso todo es cadena de texto, pero sí, lo que nombramos primero son las llaves y se separan por comas. Aquí tenemos la llave nombre y escribimos el nombre, que en este caso es el del profesor. La segunda llave, que es el correo, los dos puntos, y pues escribe el correo, así, etcétera, ¿no? Podemos hacer un diccionario. Alerta sísmica. Vamos a continuar. Espero que todos estén bien. ¿En qué me quedé? Así, los diccionarios. Entonces, para obtener algún valor podemos acceder bajo su llave.
La llave, como les había mencionado, es la primera de las parejas que ponemos separadas por comas. En este caso podemos acceder al nombre, al grupo, también está el correo. Por ejemplo, podemos agregar nuevos elementos al diccionario colocando el nombre de la llave y el objeto que va a tener la llave. También podemos saber qué número de cuántas parejas tenemos en el diccionario. ¿Qué otra cosa? Podemos acceder a sus valores o a las llaves. Em, ajá, y el método ítems también nos regresa en forma de tupla todo lo que contiene el diccionario. También podemos borrar cosas. Sí, podemos borrar cosas en el diccionario. Y podemos preguntar si hay algo en un diccionario, igual con la función in. Escribimos el nombre de la llave en el diccionario y nos va a regresar si es verdadero o falso que se encuentra ahí. ¿Qué otros métodos? Igual son métodos para saber si existe la llave y lo que tiene la llave en el objeto, que es lo que tiene la llave, perdón, el objeto que tiene la llave. Ok, otra estructura de datos son los conjuntos, que pues si ya llevaron álgebra, sí, álgebra para físicos, es prácticamente eso, se comporta como un conjunto en matemáticas. Su sintaxis es usando llaves, pero en este caso no lleva los dos puntitos como los diccionarios, que son, como mencioné, son como parejas. Aquí solamente se separan los elementos por comas y bueno, una característica de los conjuntos es que no se repiten elementos. Esto lo podemos ver si nosotros escribimos elementos repetidos, Python no va a considerar esos elementos repetidos. ¿Qué se puede hacer? Se puede verificar si un elemento está en el conjunto S, en este caso que nombramos así, con la misma instrucción que hemos utilizado para diccionarios y tuplas, listas. Podemos encontrar un elemento máximo, un elemento mínimo, cuántos elementos hay en un conjunto y bueno, algunos métodos propios de conjuntos. Como ya les mencioné, es como lo que se ve en matemáticas. Podemos eh, calcular la intersección, la unión de dos conjuntos, la diferencia de dos conjuntos. Y bueno, aquí por ejemplo la intersección nos va a dar lo que hay tanto en el conjunto uno como en el conjunto 2. La unión pues nos va a dar pues justo unir dos conjuntos, ¿no? S con S1 y con la condición que ya mencioné, que no repite elementos. Este es los elementos que hay en S, pero que no están en S1, que sería como la diferencia y podemos calcular la viceversa. Y bueno, ya terminando un poco con lo de estructuras de datos, ahora vamos a ver algo sobre los archivos. En Python podemos crear archivos y estos pueden abrir archivos, crear nuevos archivos, escribir en los archivos y bueno, todo esto se hace con esta instrucción. Nombramos un objeto, le ponemos un nombre, en este caso es F, abrimos el nombre del archivo, en este caso es mi archivo, y la W de que ahí vamos a escribir. Este método write nos va a permitir escribir dentro del archivo. En este caso, pues son cadenas de texto. En esta otra instrucción que tenemos la letra R, pues es como para leer el archivo. Nos va a leer una línea, red line, nos va a leer una línea, la primera línea, la segunda línea. Y bueno, para cerrar un archivo es el nombre del archivo el nombre que le dimos al archivo y punto close. Que me parece que esto no es necesario. No sé si afecta en algo porque yo hay veces que no he cerrado el archivo, pero bueno, es importante saberlo. Igual aquí no está, pero si en algún momento necesitan ustedes crear archivos que les guarden números, columnas de números, que a veces es muy útil, igual estaría bueno que lo revisaran porque sí hay maneras
Bueno, hay maneras de escribirlo y de poner cuántos decimales quieres, por ejemplo, o si quieres que te lo redondee, etcétera. Y bueno, ahora condicionales y ciclos en Python. El condicional if se escribe, es justo para poner una condición, y la forma en la que se escribe es if, la palabra reservada if, la condición que queramos, abrir dos puntitos y separado por un, ¿cómo se dice aquí? Va a haber un espacio, una sangría. Vamos a escribir lo que va a suceder, lo que queremos que suceda si pasa esta condición. Si no pasa esta condición es else, la palabra reservada, dos puntos, y de igual forma ponemos lo que queremos que haga nuestro programa, ¿no? Aquí viene un ejemplo, la temperatura igual a 11. Una condición, si la temperatura es mayor a 11, entonces escríbeme está caluroso afuera. Si no, si es menor, está frío afuera, escríbeme está frío afuera. Y bueno, en este caso es menor a 11, entonces nos va a escribir la condición de que está frío, ¿no? Bueno, quiero otro ejemplo que básicamente es así es como funciona el if, poner una condición. También contamos con la función elif, que si han visto como casa de patrones en otros lenguajes de programación, es más o menos es lo que hace el if. Si no se cumple una condición, busca qué condición es la que se cumple, ¿no? Y va a hacer lo que según la condición sea, va a hacer lo que le indiquemos al programa, que para eso sirve el elif, ¿no? Si pasa esto, entonces imprímeme esto. Si está pasando esto otro, entonces imprímeme esto. Si está pasando este otro caso, imprímeme tal cosa. Y así, bueno, está el else, que es si no pasó ninguna de las anteriores, ¿no? El ciclo while va a ejecutarse mientras una condición se esté cumpliendo. La sintaxis es similar a la condición, se deja un espacio para indicar las instrucciones que van a correrse si la condición se está cumpliendo. Y bueno, aquí es un ejemplo, iniciamos con i igual a 1, while i menor a 8, o mientras i sea menor a 8, se va a imprimir el número el i, vaya. Y después a i se le va a sumar 1. Entonces, mientras i que se inicia con 1, pues se va a imprimir porque es menor a 8, y así hasta llegar a 7, porque al sumarle 1, pues ya es igual a 8, ya no se cumple la condición y termina el ciclo, ¿no? Así funciona el while. Y bueno, también tenemos el ciclo for en Python, que la sintaxis también es similar a las pasadas condicionales que hemos visto. Aquí tenemos un ejemplo, damos una lista y aquí podemos, bueno, algo interesante de Python es que podemos operar un for mientras haya elementos que sigan una secuencia, ¿no? No necesariamente tiene que ser de i igual a 1 a 10, pasa esto. Una lista, por ejemplo, es una secuencia, entonces el for puede correr dentro de esa secuencia. Aquí estamos nombrando un for elemento in x, que x como mencioné es una lista, y pues en este caso va a ir corriendo por los elementos de dicha lista y va a ser lo que le indiquemos. La función range, que bueno, es útil para correr sobre índices. Por ejemplo, aquí igual tenemos otra lista y hacemos un for i in range length de x, que es el tamaño de x, que pues esto va a tomar, digamos, los índices que tiene la lista desde 0, 1, 2 hasta el tamaño que tiene la lista. Y pues va a ser lo que le ponemos en la instrucción. Aquí tenemos más ejemplos de cómo funciona el range. Aquí nos hace una lista que empieza en el 3 y termina en el 1, un número antes del 7. Eso
A veces es importante, si han manejado otros lenguajes, puede que estén acostumbrados a que termine justo en el 7 o en el 10, pero aquí termina un número antes y empieza en el número que le den de inicio. Bueno, más de lo mismo, solo que el, el tercer, bueno, como aquí arriba mencioné, ¿no? Los argumentos que le pasas es el inicio, en dónde termina, y un tercer argumento puede ser de cuánto va a incrementar o decrecer, de cuántos van a ser los pasitos que te va a dar en el rango, ¿no? Entonces, en este caso le podemos poner que vaya de 2 en 2 o de menos uno en uno según lo que requiramos. Las instrucciones break y continue. Estas sirven como para romper las condicionales. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un ciclo for. Si el número es igual a 5, break, la instrucción break lo que va a hacer es cortar el ciclo, vaya, ahí se termina el ciclo. Continue, lo que hace solamente es pasar a la siguiente línea. Aquí igual tenemos un ejemplo. Y bueno, también podemos desempaquetar tuplas. En este ejemplo tenemos una lista de tuplas y aplicamos un for en la lista. Dentro de esta lista vamos a tener parejas de datos. Python ya lo interpreta así, es decir, nosotros cuando le ponemos t en la lista, t va a ser un elemento de lo que va a ir corriendo en esta secuencia, y dado que es una tupla de dos elementos, va a interpretar que t tiene a t0 y a t1, que son en el primer elemento, por ejemplo, el 1 y el 2. Y así podemos operar dentro de las listas de tuplas y pues hacerlo según lo que requiramos dentro con los elementos de las tuplas o de las listas. También tenemos las listas y los diccionarios por comprensión. Aquí hacemos uso del for. Tenemos dada una lista, podemos crear una lista vacía y iterar sobre nuestra lista creada y ir, por ejemplo, poniendo en la nueva lista que tenemos vacía con el método append para agregar los elementos. En este caso es el elemento por elemento, o sea, nos va a dar el cuadrado de esta lista y al final lo que vemos es pues que nos regresa la lista de X, pero con los números al cuadrado. Y bueno, podemos reducir esto a una sola instrucción, como lo vemos aquí. X al cuadrado es igual a una lista, porque abrimos esos corchetitos de lista, ítem por ítem, que es los elementos que están en X, perdón, para ítem en X. Esto también Python lo interpreta al igual que aquí, pero pues como vemos esto es en una sola línea y el resultado es el mismo. Entonces es útil utilizar este tipo como de sintaxis. Bueno, algo muy importante en Python son las funciones. Las funciones en Python se declaran de la siguiente manera. Usamos la palabra reservada def, el nombre de la función y abrimos corchetes y va a tener los parámetros de los que depende nuestra función. Luego de eso, dos puntos como en las condiciones y van a ir separados por un espacio lo que va a ocurrir dentro de la función, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la función factorial. Como dije, se usa la palabra reservada def, factorial, que es el nombre de la función, n, que es el parámetro de lo que va a depender, los dos puntos, y una descripción de la función, lo que hace la función o de lo que es la función. Está bien que se vayan acostumbrando a poner esto para que pues vayan teniendo un código más entendible, ¿no? Y posteriormente pues escriben lo que va a ser la función, ¿no? Aquí en este caso nombramos una variable que inicia en 1, mientras n, que es de lo que depende la función, sea mayor a 0,
este fact que iniciamos como 1 lo vamos a multiplicar por n y a n le vamos a bajar 1 y nos va a regresar el factorial, que como, bueno, si leemos detenidamente es justo lo que hace la función factorial y nos va a regresar el resultado de, sí, fact, que es ya calculado el factorial de un número n, ¿no? Y la manera en la que llamamos es escribiendo el nombre de la función y llenando sus argumentos. N es un argumento que pues nosotros podemos sustituir por un número. Y bueno, aquí ya lo llamamos e imprimimos el resultado. Si no le ponemos perdón, si no le ponemos el print, al llamar la función, solamente te va a hacer como que, vaya, sí va a estar haciendo la función, pero no te va a regresar nada porque no tenemos una instrucción de imprímeme tal cosa. Entonces eso es importante porque a veces hacemos funciones y le llamamos y no nos hace nada. Bueno, creemos que no nos hace nada, pero en realidad es que no le estamos pidiendo que nos muestre las cosas, ¿no? Igual una gráfica o cosas más complejas, dentro de la función tienen que hacer que lo muestre, si quieren que se muestre. Si no quieren, pues no es necesario, ¿no? Los parámetros de las funciones. mm, Ok, los parámetros posicionales se refieren a que sí importa el orden. Por ejemplo, x, esta función que depende de dos variables, x y y, y el resultado va a estar expresado en términos de y y pues también interviene la x, ¿no? Es importante que ustedes sepan cuál es su x y cuál es su y, porque si ponen los resultados al revés, pues les va a dar otra cosa, ¿no? También es importante que pongan ambas variables. Cuando depende de dos variables o de tres, todas las variables tienen que ser llenadas. Aquí vemos que si le damos solo un argumento, pues no nos va a decir que nos falta el otro argumento. Tenemos también valores por default, que es cuando le decimos a una función que tal valor es ya un valor fijo, ¿no? Por ejemplo, aquí que y es igual a 2. Esto se suele utilizar cuando tenemos funciones en donde queremos identificar en este caso, por ejemplo, la variable y, pero nos es útil dejarla con un valor fijo o es lo que queremos. Entonces, eso es lo que pueden hacer iniciarla o definirla desde el argumento de la función misma, ¿no? El paso de parámetros por nombre es simplemente que cuando ustedes llamen a su función, le den el nombre a sus variables que le dieron en la función. En este caso, potencia que dependía de x y y, si ustedes le pasan 2,3 nada más, debo interpretar que el 2 es la x y el 3 es el y. Si ustedes ya le dicen específicamente mi y es 2 y mi x es 3, ya no importa cómo le den el orden en que los den, va a interpretar como que pues y es igual a 2, ¿no? Y también x, el valor que le den. Y bueno, algo último de este repaso son las expresiones o funciones, expresiones lambda o funciones anónimas. Estas son, pues también son funciones y su sintaxis es usar la palabra reservada lambda y la variable de la que depende su función, dos puntos y el valor de lo que les va a regresar esa función. Estas expresiones son útiles porque las podemos usar dentro de una función o bien si tienen expresiones sencillas, a veces escribirlo todo en una línea, si una función quieren solamente que haga algo tan fácil como sumar cosas así, la pueden utilizar, pero sí, como dije, las pueden meter dentro de las funciones y así sacarles más potencial. Y bueno, si no hay dudas, vamos ahora a pasar a un repaso de algunas librerías importantes de Python. No sé si lo mencioné en la primera clase, pero pues las librerías son como códigos, bueno, son códigos ya establecidos que nos sirven para facilitar, bueno, nos sirven para diferentes cosas, ¿no? En este caso, la librería de pandas es una que nos es útil para el análisis de datos. Y bueno, ya dentro de esta librería te trae muchas cosas que ya no tienes que hacer a mano, por ejemplo, calcular promedios o esto.
Ya con una instrucción tú lo haces, lo podríamos hacer a mano, pero pues ¿para qué gastar tiempo en cosas así si nuestro objetivo es otro, ¿no? Y bueno, la manera en la que se llama una librería es con la palabra import, el nombre de la librería y su alias, as PD en este caso. Y bueno, esto es simplemente para que cuando utilicen la librería, le pueden poner aquí el nombre que quieran, pero hay como convenciones, ¿no? Por ejemplo, para pandas es PD. em, y pues en este caso no vamos a tener que escribir la palabra completa pandas a cada rato, usamos nada más PD y ya. Y, ajá, bueno, como había mencionado, Pandas es una librería que sirve para el análisis de datos y el manejo de datos. Y aquí vamos a comenzar con un data frame, que es lo que maneja Pandas básicamente, que son, como pueden ver, tablas como las que se podrían hacer en Excel, pero pues en este caso están hechas en Python y sí facilita bastante porque por ejemplo, Excel sigue siendo algo que manipulas todo seleccionando casillas o cosas así. Y bueno, ya en Python, en un lenguaje de programación, podemos aplicar cosas de manera mucho más rápida en código, ¿no? Ajá, bueno, podemos descargar archivos CSV y para abrir los archivos en formato de, como pueden ver esta tabla, es esta instrucción. Primero nombramos el nombre de nuestra tabla o nuestro data frame. En este caso le ponemos DF, de data frame, em, PD, que es como es lo que estamos utilizando, pandas, y la instrucción que es read-csv, el nombre del archivo que descargamos y bueno, ya nos va a mostrar el data frame. Bueno, le ponemos DF y nos muestra el data frame. Es una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y cada columna tiene, como podemos ver, tiene un nombre y también nos muestra el índice de cada renglón y el número de el número de renglones por columnas que tenemos. Ok, algo de lo que podemos hacer o algunos atributos que tiene el objeto que creamos, que es el data frame, es que nos puede mostrar los primeros en renglones. En este caso en el 4, entonces nos va a mostrar los 4. También los últimos M renglones, que pues si le damos aquí 3, nos va a mostrar los últimos con este atributo de tail. Podemos renombrar columnas con el atributo rename. Le ponemos la palabra, abrimos llaves y ponemos la palabra columns y podemos cambiar, por ejemplo, es como si fuera un diccionario, pero sin las comitas. La palabra que queremos, la columna, el nombre de la columna que queremos modificar, los 2 puntos y por qué lo queremos reemplazar. En este caso reemplazamos date por fecha y bueno, ahí le damos en reemplazar y ya queda reemplazada. También podemos imprimir solamente una columna con, con el atributo que va a ser el nombre de la columna. Aquí vemos, por ejemplo, fecha. También podemos llamarla de diferentes maneras. Podemos poner el punto, podemos poner entre corchetes. Las funciones log que nos sirven para ver lo que hay dentro de un renglón con el índice especificado. O si queremos un renglón de una columna en particular, pues también le podemos dar, podemos visualizarla, ¿no? Poniendo el nombre de la columna y el nombre del índice. iLog, que funciona prácticamente igual que log, nos muestra nos muestra la información que tiene un renglón, solo que en este caso basa su operación en la numeración de renglones y columnas. Y, ajá, bueno, si queremos imprimir em, varios renglones, también podemos utilizar lo de la sintaxis de los 2 puntitos y hasta donde queremos que nos impriman los datos. Más de lo mismo, podemos imprimir solamente 2 columnas. También podemos utilizar operadores lógicos como el igual igual, el mayor, el menor.
bueno, el igual igual que es igual. Em, ¿Qué más? También podemos ver renglones en particular, dada la información que hay en una columna. Aquí, por ejemplo, le ponemos cuando la fecha es igual a tal y nos va a imprimir todo el renglón que tiene eso, que tiene esa fecha en específico. Un atributo importante es el de describe. Eh, Ponemos como nombramos a nuestra tabla, el df.describe, y nos va a dar como un resumen con cosas estadísticas básicas o que son como generalmente las que buscamos saber siempre de datos, como el promedio, cuántos datos tenemos, desviación estándar, etcétera, de cada columna. Entonces ya con una sola instrucción nosotros podemos calcular, podemos saber todo eso. También podemos calcularlo para una columna en particular. Le ponemos simplemente antes del describe, le ponemos el nombre de la columna y pues nos va a aparecer la misma información estadística, pero de esa columna en particular. También si queremos saber el promedio de las columnas, nos da también para todas las columnas. Es donde están los valores únicos, que es el atributo unique para el nombre de la columna y pues la instrucción. Y bueno, como les estoy mencionando, si requieren más cosas, vayan a la documentación. Generalmente siempre se requieren más o van saliendo cosas al momento que no sabemos cómo hacer o si ya hay algo que nos hace eso que queremos hacer. Entonces sí les recomiendo estar revisando siempre la documentación o buscando información para que tengan herramientas de cómo utilizar estas librerías. Bueno, otra librería de Python que también nos es muy útil es Matplotlib. Esta es utilizada para graficar, aunque también se pueden hacer animaciones, se pueden hacer más cosas, pero en este caso solo vamos a utilizarla generalmente para graficar. Que grafica pues desde histogramas hasta gráficas de líneas o gráficas de dispersión. Y bueno, la manera en que la importamos es import matplotlib.pyplot as plt. Y, bueno, si se dan cuenta, es un poco diferente a cómo importamos pandas. Esto simplemente es porque estamos llamando, no estoy segura si son clases, pero son como partes de toda la librería que en particular vamos a usar. Sí, nosotros podemos importar todo Matplotlib, pero habría cosas que nunca vamos a utilizar, que nos está como cargando todo el código y que pues al final requiere como que uso de memoria, ¿no? Entonces, si son cosas en particular las que vamos a usar como graficar, esta instrucción va a hacer que solamente nos baje, bueno, que solamente ponga a nuestra disposición ciertas cosas del Matplotlib. Como les dije, también se pueden hacer animaciones y si quieren hacer una van a tener que agregar más cosas dependiendo de lo que requieran. Esto que tiene aquí de Matplotlib Inline sirve para Jupyter Notebook en particular, para que puedan para que puedan graficar dentro del notebook. Y bueno, algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante son los números aleatorios, pero bueno, perdón, creo que esto no, sí, mejor esto lo vemos después. Esto no es de Matplotlib. Y, algo que podemos hacer con esta librería son histogramas. Para hacer un histograma utilizamos el atributo hist de histograma y abrimos corchetes. En este caso, si queremos una distribución normal, ya Python o la librería te lo hace como que automáticamente. Entonces basta con que le demos esta instrucción y te va a dar, pues te va a dar una distribución normal. También nosotros podemos decirle qué promedio, qué desviación de estándar, cuántos datos queremos tener. Pero bueno, en este caso solamente es como para ver qué se puede hacer con el diseño. En la gráfica, en este caso, le podemos poner los bordes de color negro, podemos hacer más bins, poniéndole la palabra bins igual a 20, que son en lo que vamos a dividir el eje X, ¿no? En este caso
tenemos aquí 20 divisiones, arriba tenemos menos de 20 divisiones. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos cambiarle el color también a los bins. El alfa, que solamente es para disminuir la intensidad o la opacidad más bien. Y, bueno, lo que les comentaba, en este ejemplo vamos a hacer un conjunto de 10,000 valores aleatorios en una distribución normal con promedio 0 y desviación estándar 1, que es lo que toma Python si no le das otra información. Y bueno, al graficarlo le ponemos 50 bins y vemos cómo se ve mucho más más bien hecha la campanita. Podemos también nombrar a los ejes con el eje X, tanto el eje X como el eje Y, como el título. Y bueno, lo ponemos entre comillas, las cadenas de texto. ¿Qué más? ¿Qué más? El tamaño también lo podemos modificar, el tamaño de las letras que aparecen en los ejes. Podemos también ajustar curvas a un histograma. Esto es con la instrucción overlay. Y aquí estamos utilizando también la librería de NumPy. Y bueno, también otra creo. Sí. Y le damos un mínimo, un máximo y 100, que es creo que el número de bins, me parece. Entonces, después de este ajuste, le damos los parámetros. Le decimos que es una distribución normal, .pdf para que nos la ajuste. El overlay, que es lo que tenemos aquí arriba, que nos lo va a ajustar según el promedio y la desviación estándar. Y graficamos ambas para que nos salga tanto el histograma como el ajuste. También podemos hacer gráficas de líneas. Esto lo podemos hacer simplemente con la instrucción plot, el df. Algo importante es que si ustedes tienen una tabla de datos con 2 columnas, al graficar esto, al pasarle este objeto, lo va a interpretar como que tienen tanto datos del eje X y del eje Y. Si ustedes quieren hacer dos gráficas aparte, le tienen que decir específicamente cuál es el X y cuál es el Y. ¿Y qué más? Bueno, si quieren cambiar el estilo de las líneas, pues con Line Style le pueden poner puntos, le pueden poner cruces. Igual se van a la documentación y ahí hay muchas figuritas que pueden utilizar o colores, le pueden cambiar. Si queremos que la gráfica se muestre desde de un punto en particular a otro, de X a Y, es con XLim y le damos el inferior y el superior, los límites inferiores y superiores. Aquí hay otro estilo de línea, el color. Podemos guardar la figura con SaveFig y el nombre de la figura en el formato que lo quieran. También creo que se puede en PDF, en PNG. Bueno, en PNG sí. ¿Y qué más? Aquí estamos graficando un data frame. Estamos utilizando tanto pandas como matplotlib. Es lo que les mencionaba. Si tenemos una tabla de datos con 2 columnas y le damos en graficar, lo que va a hacer Python nos va a interpretar como que son como que nos están pasando el eje X y el eje Y. Entonces le tenemos que dar que nos grafique que ambas gráficas son que ambas columnas son 2 gráficas diferentes, perdón. Y esto es lo que les decía de X y Y. Entonces le damos 2 instrucciones para que nos grafique ambas gráficas y no nos salga algo así que no interprete como X y Y. Ok. También podemos agregar texto dentro de las gráficas. Le damos en qué punto del eje X y del eje Y queremos poner tal palabra. Si queremos que sea una flechita o
sí, una flechita o una línea, le damos igual en dónde inicia y en dónde termina o con cuánta inclinación va a quedar la línea y pues tenemos cosas así. El estilo de las gráficas es, bueno, necesitamos importar esto para que podamos cambiar el estilo, que en sí es como temas que puedan utilizar para que sus gráficas se vean más bonitas o más de su estilo, dependiendo de lo que les guste. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos ya otro histograma, una gráfica de líneas. También se puede hacer gráficas de dispersión. Esto se hace con la instrucción de scatter, perdón. ¿Y qué más? Bueno, ahora otro tema que quiero hablar creo que ya sí. Los números aleatorios en Python, bueno, no me voy a meter mucho al respecto, pero como sabrán, en computación tenemos números pseudoaleatorios en realidad, porque están determinados, son números que sí están determinados, em, pero bueno, los podemos tratar como números aleatorios en la clase y para clases posteriores nos va a servir tratarlos como números aleatorios nada más. En Python se pueden colocar semillas que lo que hacen es generarte la misma secuencia de números aleatorios. Una vez que pones una semilla, siempre te va a generar los mismos números aleatorios para que pues tengas como los mismos resultados. Si no colocas esta semilla, va a utilizar datos correspondientes a la hora o a la fecha, me parece, y a partir de estos va a generar los números aleatorios. Tenemos una librería en Python que es random y bueno, aquí la estamos importando. Estamos importando tanto la semilla, lo que les comentaba. Y bueno, aquí les ponemos un ejemplo de cómo, dada una semilla, después generamos números aleatorios y dada la misma semilla nos va a generar los mismos números aleatorios. Em, para generar números aleatorios con punto flotante, bueno, todos nos genera con punto flotante. Sí, para cuando queremos generar números aleatorios enteros, le damos igual la instrucción, me parece que es un int antes o después, pero en este caso nos está generando aleatorios flotantes, punto flotantes. Si quieren saber más sobre de qué rangos nos está generando los números, creo que más adelante lo viene un poco, pero, o sea, igual pueden modificar ustedes, ¿no? De tal a tal rango, quiero que me generes tantos números aleatorios, modificar ese máximo y ese mínimo. Ajá, aquí está lo de los enteros. La instrucción es randint de 0 al 10 y pues nos va a generar números aleatorios desde el 0 hasta el 10 enteros. También nos puede generar números aleatorios que sigan una distribución gaussiana. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a dar, dado el promedio y la desviación estándar, pues nos va a dar como que en particular números más cercanos al promedio, números que se alejen más al promedio, también nos va a dar algunos, pero pues en menor cantidad, en menor cantidad conforme más te alejas del promedio. Y bueno, también depende de la desviación estándar que le des. Pues aquí hay un ejemplo de que estamos generando 10 números aleatorios. Con una distribución gaussiana, con promedio en el 0 y desviación estándar en 1. También podemos elegir aleatoriamente de una lista elementos con la función choice me parece, sí. Dada una secuencia, utilizando esta instrucción podemos elegir números de esta secuencia al azar, podríamos decirlo. También podemos tomar una submuestra aleatoria de una lista, o sea, como cortar o tomar una sección de la lista de manera aleatoria y hacer una nueva lista. Estos elementos no se borran ni se está modificando la lista original, simplemente es como si ustedes tienen una baraja, la revuelven y toman tantos elementos de esta secuencia, que en este caso es una lista.
También las podemos mezclar aleatoriamente, que es casi como lo que les mencioné, que tenemos una baraja, la revolvemos, eso es lo que te hace eso es lo que hacemos al mezclar aleatoriamente. Y bueno, este es con la función shuffle. Y pues si dada una lista ordenada, nos la va a ordenar aleatoriamente y es lo que vamos a tener ahí. Con NumPy también se pueden hacer números aleatorios, que es otra librería. Creo que no la mencioné más arriba, pero se cargó antes. Y pues van a encontrar que diferentes librerías te hacen lo mismo, porque todas son como que al final de cuentas te manejan datos, ¿no? Entonces como que todas tienen sus funciones matemáticas, su forma de calcular tal cosa. Aquí lo importante es que sepan que optimizar ustedes, si ya van a usar NumPy, pues ya no necesitan cargar tal vez ciertas librerías de otros lados y pues cambia un poco la sintaxis, pero pues como les digo, eso es como que a conveniencia estarlo revisando en la documentación según lo vayan requiriendo. Pero pues puede hacer básicamente lo mismo que ya hicimos, solo que NumPy maneja mucho vectores o matrices, entonces en este caso aquí por ejemplo la instrucción rand3 nos va a generar un vector de 3 elementos. Y bueno, más de lo mismo, como les dije, aquí está la semilla planteada, la semilla que plantamos y con la que vamos a obtener los mismos números aleatorios una vez puesta ahí la semilla. Tenemos también arreglos de valores enteros, que creo que es como la de la librería de random. En este caso van del 0 al 10 y queremos generar 20 números aleatorios. Y aquí está nuestra lista o nuestro vector. También podemos generar valores gaussianos. Les digo que si no le das otra instrucción, te va a considerar que tu promedio es el 0 y una desviación estándar del 1 y te va a generar a partir de eso una secuencia de números aleatorios. También podemos tener arreglos aleatorios con NumPy. La misma instrucción de shuffle que nos revuelve los elementos pues en este caso un vector. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una distribución uniforme y uno normal. Si recuerdan, la uniforme es la que es como una escalerita del -5 al 5 creo que son un millón de datos. Y también tenemos una distribución normal. Pues ya esto es lo que ya habíamos visto, la instrucción. Para mostrar las gráficas, no sé si lo mencioné, pero es esta instrucción, plt.show, para poder ver la gráfica y las instrucciones que le pusieron a la gráfica. Y pues creo que ya. Voy a dejar de